del punto de vista de los 7 años, ya habríamos pasado la mitad de los 7 años, del capítulo 9. Los juicios de aquí en adelante son mucho más intensos y destructivos en dos sentidos, en el sentido físico, digamos, de la naturaleza, y en el juicio a los hombres. Las primeras 4 trompetas atacaron varios aspectos de la naturaleza, ¿cierto? El agua, el mar, las tierras verdes y los árboles, y el sol y la luna. Eso significó cambios importantes, destrucción, muerte. Entonces tenemos una situación que en 7 años sucede una serie de juicios que desde el punto de vista de la tierra son mirados como catástrofes, pero que todo el mundo entiende que son de carácter divino. No es que viene un desastre y pasaron 2 años, como el terremoto, se recuperaron, no, aquí hay una sucesión. No dice los tiempos, pero parece ser que hay una sucesión bastante seguida. Recordemos que el apóstol Juan, en la isla de Patmos, tuvo testimonio de Cristo glorificado, vio a Cristo gobernando su iglesia y ha sido testigo fiel de la autoridad y poder de Cristo para hacer juicio. Y entendemos que Apocalipsis es la revelación de Cristo como juez, Señor de señores y Rey de reyes. Cristo es Salvador y juez. Y quienes lo aceptan como Señor y Salvador no verán juicio, ni tribulación, ni condena. Pero a todo aquel que rechace a Cristo, conocerán a Cristo como juez, dictando sentencia de condena eterna. El Señor Jesús, como Señor y Salvador, es soberano, y su juicio será en base a su obra, que es la cruz, y no en base a lo que digan y hagan los hombres de sí mismos. De igual manera, el Señor Jesús es soberano en sus juicios y tiene control de todas las cosas, incluyendo el mal, los demonios y los pecadores. El título de este sermón va a ser Dios está en control. ¿Han escuchado esa frase? Algunos pastores dicen Dios está en control, pero vamos a ver qué significa también en un pasaje relacionado con el pasaje de la vez anterior. Vamos a orar. Padre bueno, Padre eterno, Señor, bendice nuestros corazones, nuestro entendimiento, haz crecer nuestro amor con esta palabra, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe para un buen entendimiento y crecimiento, para seguir amando tu palabra, Señor, y conociendo a nuestro Dios y Señor Jesucristo. Padre bueno, te pedimos esta misericordia hoy día en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis 9:12. Se lo leo yo, ¿cierto? ¿Qué dice? El primer ay pasó, y aquí que vienen aún 2 ayes después de esto. En la Biblia cuando dice ay de esto, es juicio. Es juicio. Y fíjense que todos los ay siempre están relacionados con personas. Por ejemplo, en Mateo 23, no lo busquen, hay 8 ay. 8 veces el Señor Jesús dice ay. Dice ay de vosotros escribas y fariseos. Ese ay es una condena. ¿Por qué? Porque eran hipócritas, porque le habían agregado mandamientos de hombre a los mandamientos de Dios, porque usaban la ley de Dios para enriquecerse y enaltecer su orgullo. Entonces usaban la ley para asesinar profetas. Y sucede que todos los 8 hay, y todos los hay que aparecen, por ejemplo, Isaías 5:20, hay el que dice a lo bueno malo y a lo malo bueno. Siempre es un juicio a personas cuando dice hay. Y particularmente personas que han tergiversado,
que han apostatado o han blasfemado a Dios. Y dice, 3 hay. Uno ya ha sucedido. ¿Cuál? El de las langostas. Los demonios del abismo, y fueron sobre las personas para que las, las tormentaran por 5 meses. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Cerró la puerta de la muerte, porque ellos desearon morir, quisieron suicidarse y no pudieron morir. Esto habla de que Dios tiene poder, control sobre los demonios y tiene control sobre la muerte. Quién muere, quién no muere, cuándo muere, cómo muere. Entonces, pasemos al versículo siguiente. Dice 9:13. ¿Quién lo puede leer? Ya. Ya. Aquí hay una novedad. Se toca el ángel toca la sexta trompeta y surge una voz. No dice si es un ángel, pero surge de un lugar específico, de un altar de oro que está delante de Dios y donde hay 4 cuernos. Vamos a Éxodo 30, 1-3, por favor, que alguien pueda. Éxodo 30, 1-3. Éxodo 30, 1-3. Que esto nos va a dar la pista de qué se trata. ¿Ya, hermana? Recuerden una cosa, que cuando Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí con Dios, hay un pasaje donde dice, haz el tabernáculo tal cual como el que has visto. Y aquí en Apocalipsis estamos en el cielo y habla de un altar de oro de 4 cuernos. Los cuernos simbolizan poder. Pero en la tierra también están los cuernos cubiertos de oro, el altar de Dios. Dice, para colocar el incienso. El incienso representa las oraciones de los santos. Y en el cielo, en el mismo lugar, se supone que están las peticiones, las oraciones de los santos. Y de ahí sale la voz, como respondiendo las oraciones de los santos. ¿Cuáles pueden haber sido las oraciones de los santos? Ven, Señor Jesús. ¿Cuándo hará juicio a este mundo lleno de maldad terrible? Porque a veces uno dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cierto? Bueno, todas esas oraciones están allá arriba, en el tabernáculo del cielo, en ese lugar, en un altar de oro donde hay 4 cuernos. Y Dios va a tomar estas oraciones y va a responder. Y aquí viene la respuesta. La voz hace un mandato. Dice, toca la trompeta. Y comienza, y es una respuesta de Dios a las oraciones de todos los santos que clamaron a Dios por la gloria de Dios y la santidad de Dios, blasfemada por la idolatría de los hombres, que usaron a Dios y lo de Dios
para agradar el ego y el orgullo humano. ¿Qué sale de la trompeta, del sonido de trompeta? Apocalipsis 9, 14, 15. Te lo leo yo. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Aquí hay una frase que hay que desata 4 ángeles. ¿Dios tiene amarrados los ángeles? No. Si estaban atados, quiere decir que eran demonios. Porque a veces indiferentemente a demonios y ángeles se llama espíritus también. Por eso los demonios son espíritus, ¿cierto? También a veces se les llama ángeles. En este caso, como están atados y Cristo da la orden, desátenlo, quiere decir que eran demonios. Esta es la primera. Y demonios destructivos, controlados por Dios, para el propósito de Dios, para el día, mes y año que tienen que llevar adelante un propósito. Y estaban atados junto al río Éufrates. El río Éufrates es la frontera norte de Israel. Después del río Éufrates está Asiria, Irak, comienza a subir hasta, digamos, hacia Europa. Y representa el lugar de donde vinieron todos los invasores de Israel. Asirios, después los medopersas, que asirio sería el actual Irak, los medopersas serían el actual Irán, después los griegos y después los romanos. Y todos vienen de ese lado y tienen que pasar el Éufrates. Algunos dicen es un símbolo de juicio. Sí, símbolo de juicio. ¿Pero por qué estaban en el Éufrates? Dese cualquier explicación. Estaban ahí, Dios quiso. Incluso nos dice cuándo Dios ató estos 4 ángeles, 4 demonios. No dice. A ninguna parte de la Biblia. Que tiene 4 ángeles atados ahí en el Éufrates. Ahora lo viene a descubrir. Desata aquellos que los tengo preparados para el día, para un propósito. Después, los 4 ángeles, demonios, preparados para la hora, día, mes y año, para matar a la tercera parte de los seres humanos. Es decir, estos demonios, a diferencia de los otros demonios de forma de langosta, que daban tormento por 5 meses a los hombres sin poder morir, tienen el mandato estos otros de matar a 1/3 de la población mundial. Para que los que sobrevivan puedan ver y arrepentirse. Ese es el propósito. No dicen, liquídenlo a todos. Si Dios no da la orden, estos demonios destruyen a todos. Matan toda la raza humana. Como a los de la langosta le dijo, torméntalos por 5 meses. A esto les dijo, ustedes van a matar 1/3 de la población, ni más ni menos. Porque si los dejara libres sin una orden, termina la raza. Y Dios lo sabe. Porque esa es la naturaleza de los demonios. Destructivo. La naturaleza del pecado, si Dios no le pusiera límites en el corazón del hombre y en la sociedad, el pecado es destructivo. Si no, miremoslo, estamos orando por personas drogadictos, destruidos, personas que están metidos en vicios, que están hechos físicamente y emocionalmente y espiritualmente hechos pedazos. El pecado tiene ese efecto si se lo deja libre. Entonces, Apocalipsis 9, 16, 17, ¿quién lo puede leer? Estos son granizos. 9, 16, sí.
Aquí tenemos una caballería de demonios, dirigidos por 4 demonios. 200 millones. Dios mío. No dice qué dimensión son, si son una dimensión de porte humano, de un caballo normal, o son más pequeños. Pero describe el propósito y los medios que tienen para cumplir el propósito. Esta caballería del infierno, los colores que describen los jinetes, los teólogos dicen que son los colores del infierno. Amarillo y hay un color que yo estuve leyendo que es violeta, un violeta fuerte, y amarillo. Serían, según algunos teólogos, los colores del infierno. Sus caballos con cabeza de leones, que habla de qué, de ferocidad, que habla que son agresivos y feroces, y de su boca sale fuego, humo y azufre. Fuego que quema, humo que contamina, azufre que quema y contamina. Ahora, debe ser algo parecido a eso, porque seguramente es una cosa más terrible, como Sodoma y Gomorra, que dice que cayó fuego y azufre. ¿Por qué? Porque desintegró las cosas y las personas. Y parece que el efecto es el mismo acá. Y sale de su boca fuego, humo y azufre. Ya tenemos una tierra contaminada, una guerra, hay hambre, hay peste, hay un desastre ecológico. Y viene esto. Ya 1/4 de la población ha muerto en uno de los sellos. Y ahora tenemos 1/3. Hay algunos que calculan que la cifra de muertos durante todos los 7 años supera la mitad de la población mundial de ese entonces. Podría superar perfectamente más de la mitad de la población mundial. Y solo 1/3, estamos hablando de 1.000 millones, a la cifra actual. Cuando hablamos de 1/4 a la cifra actual, dijimos unos 1.500 millones de personas. ¿Y cómo a dónde va a meter 1.500 millones de cadáveres? Aquí hay un desastre sobre desastre, uno tras otro. Apocalipsis 9, 18 y 19. ¿Qué dice? Más encima, colas que parecían serpientes, no te dice cuántas colas tenían, pero mordía o picaba a la gente y fatal, muerte. Note que el ataque de las langostas y de estos caballos, que son demonios, son solo exclusivamente dirigidos a personas. Y como dice en el capítulo, antes del quinto toque de trompeta, dice: no ataquen la naturaleza, los árboles, la hierba, ni los que tienen el sello de Dios. Es decir, estos ataques son solamente a los incrédulos. Y si, como dice el ángel, que es un ay, entonces esto es un juicio espiritual. ¿Y en qué sentido espiritual? Los hombres han adorado a los demonios en diferentes formas. Y a medida que se acerca el tiempo del juicio, va a ser peor. Ya lo vemos en la televisión. Se están abriendo en Estados Unidos iglesias que adoran abiertamente a Satanás.
Halloween. Es una gran campaña de adoración a Satanás. Entonces, ¿cuál es el juicio? Que van a recibir el pago de su pecado. Que los mismos demonios que ellos adoraron los van a atormentar y matar. Por eso es ahí. Porque se refiere a que la raza humana ha rechazado a Dios, ha blasfemado a Dios y se ha rebelado contra Dios. Abiertamente. Sabiendo quién es Dios o sabiendo de Dios. Los juicios de Dios al mundo pecador, Dios los hace a través de su Hijo. Porque eso lo tenemos que tener claro. Dios está haciendo juicio a través de ¿quién? De Cristo, ¿cierto? Porque fue el inmolado. Y ello le dio el derecho a recibir el rollo del juicio con los 7 sellos, y el Señor Jesús está abriendo los sellos y mandando a los ángeles a tocar las trompetas de juicio, porque el juicio es del Señor, el Salvador, que es Jesucristo. ¿Quién dice que Cristo no puede castigar? No, lee Apocalipsis. Los juicios son de Cristo. Incluso lo dice Juan 5:22. Busque Juan 5:22. Que lo que vimos en Apocalipsis 4, cuando Cristo, el Cordero, recibe el rollo, de alguna manera está anunciado acá en Juan 5:22. ¿Qué dice? ¿Quién lo puede leer? Todo el juicio lo ha dado al Hijo. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo del Hombre. Él es el Mesías. Él fue el que pagó por el pecado. Y eso le da el derecho sobre toda la creación, a hacer juicio sobre la creación. Entonces, el Señor Jesús hará juicio de todo lo que tenga pecado en la naturaleza, los animales y las personas. Y esa es la primera cosa que nosotros tenemos que aprender, porque el juicio aquí no lo está haciendo el diablo. El juicio aquí lo está haciendo Cristo. Cristo es el que abre los sellos. Cristo es el que manda a tocar las trompetas. Cristo es el que manda a derramar las copas después. Entonces el juicio es del Señor Jesús. Y Cristo hará juicio de todos los hombres que no se arrepientan de sus pecados porque han rechazado a Cristo. Y las oportunidades para arrepentirse también las han rechazado. Dios hará juicio de toda blasfemia, idolatría, falsa doctrina que los seres humanos hayan profesado negando al Dios que los creó. Eso es una cosa, Dios lo ha dicho, eso va a juicio. Arrepiéntete. Y en Apocalipsis vemos que a Cristo no se le escapa nada, ningún aspecto de la creación que tenga pecado. El cosmos, la naturaleza, los hombres, los animales. Segunda de Pedro 2:1-3. ¿Quién lo tiene? Segunda de Pedro 2:1-3, ya. Eso es lo que dice. O sea, los falsos maestros
Si no salen de eso, ellos están ya condenados. Pero ¿sabe quién más también? Los seguidores de ellos. Los seguidores se van con su maestro condenado. Y el juicio, el que dice el apóstol Pedro, es severo. Pero lo podemos ver también en Apocalipsis. Los juicios de los demonios de langosta en forma de langosta y estos demonios en forma de caballo, precisamente va hacia eso. Si los hombres han blasfemado, han tergiversado, han dicho cosas falsas de Dios, han adorado criaturas demoníacas, y Dios les paga con lo que han hecho. Recordemos que Dios es santo y su santidad es infinita. Dios es soberano y su soberanía es infinita y su juicio es infinito. Por eso el que acerca a Cristo, su pecado es pagado, por eso su salvación es eterna, porque el Dios es infinito. Pero el que no ha pagado su pecado, lo paga por sí mismo y lo paga eternamente, porque Dios es infinito. Y a veces nos cuesta entender eso. ¿Por qué Dios castiga tanto? ¿Por qué es mala onda Dios? Es que Dios es infinitamente santo. Dios es infinitamente soberano. Y sus juicios son infinitos también. ¿Son de acuerdo a qué? A sus atributos y su carácter. Por eso, entender, digamos, porque cuando alguna gente que lee esto dice no puedo leer, no, eso lo espiritualiza, lo alegoriza, dice no, esto es símbolo de cualquier cosa. Pero no hay ningún pasaje, ninguna palabra que a mí me diga que esto es simbólico. Esto va a suceder. Estos son los juicios de Dios. Y el mundo incrédulo va a conocer el poder, la santidad de Dios a través del juicio. Cristo es el que ordenó, ¿cierto?, a las langostas hacer lo que hacían. Ordenó a estos caballos matar. Cristo, ¿se acuerdan un pasaje que está en Marcos? Cuando llegan a una sinagoga y hay un demonio. Tú eres el santo de Dios. Cállate, le dice Jesús. Los demonios saben, conocen quién es Cristo. Entonces cuando los demonios, Cristo dice, esto hagan, eso hacen. Entonces, ¿quién nos habla de eso? Del poder y de la soberanía de Dios y de Jesucristo. Dios es soberano, Dios va a juzgar según sus atributos y su palabra. Su palabra ha dicho esto, eso va a ser. Para los juicios nos hacemos los lesos, pero para las bendiciones, el Señor dijo que teníamos bendiciones y esperamos la bendición, pero también ha dicho que al que no cree hay juicio. Ya, eso sí, pero ya, nos hacemos un poco los lesos. Bueno, es fiel en los dos sentidos, es fiel en todo sentido. En los juicios y en la bendición, ¿no? Entonces, no pasará por alto el pecado en ninguno de sus aspectos. Y en estos dos pasajes que hemos visto, en estas dos situaciones, dos trompetas, Dios usa los demonios. Ha usado el mal para hacer juicio sobre hombres pecadores. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Ni el diablo lo puede hacer. Dios es soberano sobre toda la creación y la mueve según sus propósitos y su gloria. Y esto habla lo repito, de la soberanía de Dios. Dios va a hacer juicio por medio de Cristo, por la obra de Cristo. Para Dios no hay otro parámetro. Él ya estableció el parámetro. Todos los hombres van a ser juzgados. ¿Qué hiciste con Cristo?
¿Aceptaste, viviste para Cristo o rechazaste a Cristo? Ese es el parámetro. Y ese parámetro lo puso Dios, no lo ha puesto el hombre. Y eso habla de ¿qué? De soberanía de Dios. Pero este aspecto ha sido controversial en la Iglesia de siglos, ha sido rechazado en estos últimos años, porque ese sería un Dios de juicio, un Dios que no es de amor, un Dios que no existe en la Biblia. Yo no quiero ese Dios, pero existe ese Dios, porque Dios es santo. Y en el juicio hay misericordia, y en su misericordia también hay juicio. Dios no deja de, no digo practicar, pero digo de actuar en todos sus atributos. Y dice, ¿cómo si Dios controla a los demonios? Controla todo. Bueno, ¿y por qué no elimina todo? Elimina el pecado, elimina a los demonios y saca a todos y los salva a todos. ¿Podría hacerlo? Sí. ¿Y por qué no lo hace? Porque no quiere. Porque su gloria es otra. Él quiere mostrar algo. No solo a los hombres, a toda la creación. Dios tiene su plan. Lo cuestionamos nosotros decimos, no, pero es que ese Dios no es justo, no. Entonces, si decimos que Dios no es justo, ¿quién es justo? ¿Yo soy justo que digo que Dios no es justo? ¿Yo soy el parámetro? ¿O yo digo, Dios tenés que ser así, así, así? Otro, no, otro no. Y esta es una discusión del tiempo del apóstol Pablo. Romanos 9:20. Leamos ese pasaje nomás, pero el apóstol Pablo cuando escribe es porque, si ustedes leen casi todo el capítulo 9, él está afrontando una polémica que hay respecto a Dios, los atributos de Dios y la soberanía de Dios. Romanos 9:20, ¿qué dice? Eso. ¿Por qué, hombre, te pones orgulloso si tú le pides cuenta a Dios? ¿Tú quién eres? ¿Acaso Dios no tiene la autoridad y el poder para hacerte como quiera? Ese Dios nos da miedo, porque nos humilla. Ese es el Dios de la Biblia. Pablo lo entendía perfectamente y da una respuesta. No da una respuesta teológica, dice, humíllate. Tú no entiendes. ¿Qué cuenta le vas a pedir tú a Dios? Eso es blasfemia. Pero hoy mucho cristianismo lo está haciendo. Somos criaturas caídas, limitadas y orgullosas, pero la soberanía de Dios y el control de Dios se pueden ver a lo largo de toda la Escritura. ¿Quién hizo el pueblo de Israel? Dios. Dios llamó a Abraham, le dio hijos y así Dios fue y creó un pueblo. ¿Cómo nació la iglesia? El Espíritu Santo vino, Pentecostés, entró en los que habían creído en Cristo y Dios comenzó a orar hasta hoy. Es como decir, ¿qué participación tuvo Abraham en la creación del pueblo de Israel? Tener hijos, pero eso fue por mandato de Dios. Tener hijos para determinados propósitos. Podemos decir nosotros que un ser humano contribuyó a la formación o a la creación de la iglesia, ¿no? Los discípulos que habían ahí eran obra de Cristo. Y después fueron, el Espíritu Santo los guió. Entonces, es como decir, nuestro nacimiento espiritual, nosotros no colaboramos en nada, no podemos. Es lo mismo que el nacimiento físico.
¿Usted decidió qué padres tener? ¿Cuándo nacer? ¿Dónde nacer? ¿Qué país nacer? Nada. El nacimiento espiritual es exactamente igual. Depende todo de la misericordia de Dios. La soberanía infinita de Dios es la garantía, hermanos, que Dios cumplirá lo que ha prometido porque es infinitamente fiel y porque es soberano y no depende de su creación. Él cumplirá lo que ha prometido, sea juicio a los pecadores no arrepentidos y llenura de bendiciones a los pecadores arrepentidos. Porque es un Dios fiel e infinitamente fiel. Porque es un Dios soberano e infinitamente soberano. La soberanía de Dios es nuestra garantía, hermano, para el creyente. Porque yo sé que Dios depende de sí mismo. Y si Él dice va a ser así, va a ser así. Y no va a cambiar de qué? De opinión. Eso habla de la inmutabilidad de Dios. Nosotros somos mutables. Cambiamos de opinión, ¿no? ¿Cierto? A veces en el mismo día cambiamos de opinión. Dios no cambia de opinión. Cuando dice eso va a ser, eso va a ser. Ni más ni menos. Sea una bendición, sea un juicio. Y si nos ha prometido vida eterna, si ha prometido promesas que todavía ni siquiera imaginamos de bendición, como dice Efesios 1:3, que en Cristo tenemos toda bendición espiritual, no nos falta ninguna. ¿Te lo cree? No. Porque Él es fiel, es infinitamente fiel y es soberano. Y sus promesas que Él da no dependen de lo que yo haga. Porque si dependiera de lo que yo haga, yo habría perdido la salvación. A los 5 minutos que me hubiera salvado. Por eso la soberanía de Dios es la doctrina que nos asegura quién es Dios y que Dios va a cumplir sus promesas. No es para que tengamos pánico. Es para que conozcamos y aprendamos a conocer a un Dios poderoso, fiel, soberano. Y por eso el apóstol Pablo decía, no importa lo que estoy pasando porque yo sé a quién le creí. Porque tenía esa seguridad de que Dios iba a cumplir su palabra por los que creen, con Él, la recompensa que le esperaba en la eternidad. Para concluir, eso, y podemos verlo, lo vimos acá como Dios, por medio de Jesucristo, controla a los demonios, les da órdenes precisas y los demonios cumplen. Eso habla de poder, autoridad y soberanía de Dios. Ese es un concepto que nosotros tenemos que aprender a amar de Dios, ese atributo de Dios. Que Dios no depende de las rabietas de los seres humanos, de los cambios de humor, de la iglesia. Él depende de lo que Él ha prometido. Y gloria a Dios. Porque si no fuera así, no estaríamos paraditos acá. Entonces, eso nos hace crecer. ¿Saben qué? Temor de Dios, sometimiento a Dios y en el amor de Dios. Si no conocemos y reconocemos en la Escritura la soberanía de Dios, nosotros no vamos a entender quién es Dios. Y lo vamos a estar sujetando a que hagan nuestros caprichos, por muy buenos que sean algunos. Pero Dios hace como Él quiere. Pero esa es la garantía para el pueblo de Dios, que tenemos un Dios soberano y fiel. Dios está en control, ahora y siempre. Gloria a Dios. Oremos. Padre bueno,